esta noche, si miras al cielo en un lugar oscuro y encuentras una manchita borrosa de luz en la constelación de Andrómeda, estarás viendo algo que cuesta creer. Esa luz salió de su galaxia hace 2,5 millones de años, cuando en la Tierra todavía no existía ningún ser humano. Ha viajado todo ese tiempo, a 300.000 kilómetros por segundo, para llegar justo ahora a tu ojo. Y lo más perturbador es que Andrómeda es la galaxia grande más cercana que tenemos, la vecina de al lado. Las fotos del universo te engañan, porque muestran las galaxias agrupadas como joyas sobre un terciopelo negro, casi rozándose. La realidad es otra. Entre una galaxia y la siguiente, se abre un vacío tan inmenso que ni la luz, lo más rápido que existe, logra cruzarlo en menos de millones de años. Y ese vacío está casi perfectamente vacío, con menos de un átomo por cada metro cúbico de espacio. Este video va de eso, de la distancia real que separa a las galaxias. Una distancia tan brutal que la mayoría del universo ya está ahora mismo, para siempre, fuera de nuestro alcance. Cuando entiendas de verdad esa distancia, no volverás a mirar el cielo de la misma forma. Quédate hasta el final, y vas a entender la verdadera escala del universo, la que las imágenes nunca te enseñan. Vas a descubrir por qué la distancia entre dos galaxias hace que la distancia entre estrellas parezca un paseo corto. Vas a ver con qué se llena ese abismo, que resulta ser casi nada, un vacío más extremo que cualquiera que podamos fabricar en la Tierra. Vas a comprender por qué ni siquiera la luz, que recorre el universo entero, viaja lo bastante rápido para conectarnos con esas galaxias. Y vas a enfrentarte al dato más demoledor de todos, el que dice que el 94% de las galaxias del universo ya es imposible de alcanzar para siempre, y que cada año perdemos un poco más. Te lo voy a contar con la ciencia en la mano, sin exagerar y sin venderte fantasías de naves imposibles. Porque la verdad, en este caso, ya resulta lo bastante asombrosa por sí sola. Y al final, esa misma distancia que da vértigo quizá te haga ver tu propia vida de otra manera. Para entender la distancia entre galaxias, primero hay que hacerse una idea de lo grande que es una sola galaxia, y de lo vacía que ya está por dentro. Nuestra Vía Láctea mide unos 100.000 años luz de lado a lado. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Casi 10 billones de kilómetros. Una cifra que el cerebro humano ni siquiera alcanza a representar. Para que ese número signifique algo, piensa en lo que hace la luz. Un rayo de luz da 7 vueltas y media a la Tierra en un solo segundo. En ese mismo instante, salva la distancia entre la Tierra y la Luna en poco más de un suspiro. A esa velocidad de vértigo, viajando sin frenar durante un año entero, la luz traza un único año luz. Y Andrómeda está a 2,5 millones de esos años luz, cada uno de casi 10 billones de kilómetros. Dentro de la galaxia, las estrellas están separadas por distancias enormes. La estrella más cercana al Sol queda a algo más de 4 años luz, tan lejos que la sonda más veloz que hemos lanzado tardaría decenas de miles de años en llegar. Para volverlo tangible, imagina encoger todo el sistema solar hasta que cupiera en una moneda sobre la palma de tu mano. A esa escala de juguete, con el Sol y todos sus planetas reducidos al tamaño de esa moneda, la estrella más cercana quedaría a varios kilómetros de distancia, con kilómetros de absoluta nada por medio. Y esa es solo la vecina, dentro de nuestra propia galaxia. La siguiente galaxia, a esa misma escala, quedaría tan lejos que no cabría ni en tu ciudad entera. Y aún así, esa separación entre estrellas parece ridícula, comparada con lo que viene después. Porque cuando sales de la galaxia,
la escala da un salto que rompe la cabeza. Para llegar a Stomons o Andrómeda, la galaxia grande más cercana, no hay que cruzar 4 años luz. Hay que cruzar 2,5 millones. Esa distancia equivale a poner en fila 25 vías lácteas enteras, una detrás de otra, y casi todo ese trayecto es espacio vacío. Por eso las imágenes que ves del universo mienten sin querer. Cuando un telescopio fotografía un grupo de galaxias, las comprime todas en un mismo encuadre, y parecen vecinas pegadas, a punto de tocarse. Una imagen fiel a la escala real resultaría casi inútil, porque cada galaxia aparecería como un punto minúsculo, perdido en un mar de negro absoluto, con páginas y páginas de vacío entre una y la siguiente. Mostrar la verdadera proporción de vacío en una sola foto resulta imposible. Por eso nuestra intuición sobre el universo nace deformada. Lo vemos lleno, cuando en realidad está vacío. Si una galaxia entera, con sus cientos de miles de millones de estrellas, ya resulta colosal, el hueco hasta la siguiente galaxia es 25 veces mayor todavía. Y este es el caso bueno, el de la vecina más próxima. A partir de aquí, todo se vuelve incomprensiblemente peor. El primer golpe es la distancia pura, y lo que significa para lo que vemos. Cuando observas Andrómeda, no la ves como es hoy, la ves como era hace 2,5 millones de años. Su luz tardó todo ese tiempo en cruzar el abismo que nos separa. Durante ese viaje, en la Tierra apareció nuestra especie. Se levantaron y cayeron civilizaciones enteras. Y naciste tú. Detente a pensar en lo que cabe en esos 2,5 millones de años. Cuando esa luz inició su camino, por la Tierra andaban antepasados nuestros que todavía no eran del todo humanos, que no conocían la escritura, ni la rueda, ni siquiera el dominio pleno del fuego. Mientras la luz cruzaba el abismo, surgió el lenguaje. Nacieron y se desplomaron imperios, se levantaron y se olvidaron las pirámides, y la humanidad pasó de tallar piedra a lanzar sondas al espacio. Toda esa historia, completa, ocurrió en el tiempo que esa única imagen de Andrómeda tardó en alcanzar tu ojo. Y por antiguo que parezca ese viaje de la luz, en realidad resulta muy reciente para el universo. La luz de Andrómeda lleva 2,5 millones de años en camino. Una cifra enorme para nosotros, pero apenas un parpadeo comparada con los casi 14,000 millones de años que tiene el cosmos. Andrómeda es, en términos cósmicos, casi nuestra vecina de rellano. Cuando observamos galaxias mucho más lejanas, su luz lleva viajando miles de millones de años, y nos las muestra como eran cuando el universo era joven. La distancia y el tiempo se entrelazan de tal forma que mirar lejos en el espacio es, sin remedio, mirar lejos en el pasado. Y si la luz tarda tanto, imagina intentar recorrer esa distancia con una máquina. La nave más rápida que la humanidad ha construido viaja a una pequeña fracción de la velocidad de la luz. A ese ritmo, llegar a Andrómeda llevaría decenas de miles de millones de años, muchas veces la edad actual del universo. Pongamos números concretos para que no quede en abstracto. La sonda Voyager, lanzada en los años 70, surca el espacio a unos 17 kilómetros por segundo, una velocidad altísima para nuestros estándares. Aún así, recorrer los 4 años luz que nos separan de la estrella más cercana ya le llevaría unos 70.000 años. Y Andrómeda no está a 4 años luz, está a 2,5 millones, más de 600.000 veces más lejos. Aquí el obstáculo no lo pone la ingeniería, lo pone el propio tiempo, que levanta una barrera infranqueable. No es solo difícil, resulta imposible, porque ninguna civilización podría sobrevivir el tiempo que haría falta para cruzarlo. La distancia no solo abruma por su tamaño, se transforma en un muro que el tiempo vuelve infranqueable. Aquí entra un detalle que parece una broma del cosmos,
Andrómeda no se aleja de nosotros, al contrario, viene hacia la Vía Láctea, atraída por la gravedad, a unos 110 kilómetros por segundo. Suena rapidísimo, y sin embargo, en los últimos 2,5 millones de años, todo ese acercamiento ha recortado la distancia en apenas 900 años luz, de los 2,5 millones que nos separan. El abismo es tan colosal que ni siquiera dos galaxias lanzándose una hacia la otra logran hacerle una mella apreciable en ese tiempo. Tardarán todavía unos 4,000 millones de años en chocar y fundirse en una sola galaxia. Y esa colisión futura esconde una lección preciosa sobre el vacío. Cuando Andrómeda y la Vía Láctea por fin se fundan, dentro de miles de millones de años, casi ninguna estrella chocará contra otra. Parece imposible, pero las estrellas están tan separadas dentro de cada galaxia que ambas se atravesarán casi como dos nubes de niebla, sin apenas impactos directos. Las galaxias se mezclarán, se deformarán y terminarán siendo una sola. Y aún así, el espacio entre sus estrellas seguirá siendo tan enorme que los choques resultarán rarísimos. Hasta cuando dos galaxias colisionan, el vacío gana. Y ese caso de Andrómeda viniendo hacia nosotros es la rarísima excepción. La inmensa mayoría de las galaxias del universo no se acercan a las suyas, se alejan, y cada vez más deprisa. Andrómeda se nos aproxima solo porque comparte con la Vía Láctea ese pequeño grupo unido por la gravedad. Fuera de ese vecindario, la norma absoluta es la separación. Dos galaxias cualesquiera tomadas al azar en el universo se están apartando una de la otra, con todo el vacío entre ellas creciendo sin parar. En el universo, lo que domina con diferencia es la huida de las galaxias, unas de otras, hasta perderse de vista, y no su reencuentro. Y recuerda que Andrómeda es la cercana. Cuando levantas la vista hacia el universo entero, el panorama se dispara. El universo observable se extiende unos 46,000 millones de años luz en todas direcciones, y dentro de él hay alrededor de 2 billones de galaxias. Intenta abarcar ese número por un segundo. 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas propias, y alrededor de muchas de esas estrellas, planetas. Si te pusieras a contar las galaxias del universo, observable a una por segundo, sin dormir ni parar nunca, tardarías más de 60,000 años en terminar. Y todas y cada una flotan separadas de sus vecinas por abismos vacíos como el que acabamos de describir, o muchísimo mayores. El universo no está lleno de galaxias. Está lleno, por encima de todo, del vacío que las separa. La distancia que te parecía inimaginable hace un momento es, en realidad, de las más pequeñas que existen. Para colocar un peldaño intermedio en esa escala, fíjate en el cúmulo de Virgo, la gran concentración de galaxias más cercana a la nuestra. Queda a unos 50 millones de años luz, es decir, unas 20 veces más lejos que Andrómeda. Y Virgo reúne más de 1.000 galaxias agrupadas. Lo que desde aquí parece nuestra vecindad inmediata, con Andrómeda casi al lado, es en realidad un grupito minúsculo, perdido en la periferia de estructuras gigantescas. Cada salto que damos hacia afuera multiplica la distancia por un factor que la mente ya no logra manejar. Y todavía no habríamos salido de nuestro rincón del universo observable. Y por enorme que sea, todavía no hemos hablado de lo más inquietante, que es lo que hay, o más bien, lo que no hay, en todo ese espacio intermedio. Si pudieras viajar al espacio que hay entre dos galaxias y llenar una caja del tamaño de la Tierra con todo lo que encontraras allí, reunirías una cantidad de materia ridícula, del tamaño de una pequeña bola de rodamiento. Eso es todo. El espacio entre galaxias contiene, de media, menos de un átomo por cada metro cúbico. Para que lo sitúes,
El aire que respiras guarda una cantidad gigantesca de átomos en ese mismo metro cúbico, billones de ellos. El vacío intergaláctico es menos de una milmillonésima de denso que el aire. Está más vacío que cualquier vacío que los humanos seamos capaces de fabricar en un laboratorio. Esa comparación con el laboratorio impresiona de verdad. Los mejores sistemas de vacío que la ingeniería humana ha logrado, usados para fabricar microchips o en experimentos de física avanzada, todavía guardan billones de átomos en cada metro cúbico. El vacío entre galaxias deja eso muy atrás, con menos de un átomo en ese mismo volumen. Es tan extremo que cuesta llamarlo siquiera materia. Y sin embargo, sumando ese poquísimo gas a lo largo de distancias colosales, ahí se esconde una parte enorme de toda la materia normal del universo, repartida tan fina que durante años los astrónomos ni siquiera sabían dónde se ocultaba. Cuesta asimilar lo que esa cifra significa para nuestra intuición. Tú, ahora mismo, con tu cuerpo, eres un objeto increíblemente denso, comparado con casi cualquier punto del universo. Concentras en unos pocos litros más átomos que los que hay en años luz y años luz de espacio intergaláctico. En un cosmos hecho casi todo de vacío, la materia agrupada como la que te forma es una rareza extraordinaria. No vivimos en un universo lleno de cosas con algo de vacío entre medias. Vivimos en un universo de vacío casi puro, con rarísimas islas de materia donde, por pura excepción, ocurren cosas como tú. Y aquí aparece algo que sorprende incluso a quien ya conoce el dato. Ese vacío entre galaxias es aproximadamente 1.000.000 de veces más vacío que el espacio que hay entre las estrellas dentro de una galaxia. O sea, que el hueco entre galaxias no solo supera en tamaño al hueco entre estrellas, también lo supera de lejos en vacío. El universo a gran escala tiene forma de telaraña. Las galaxias se agrupan en finos filamentos que se entrelazan, y esos filamentos ocupan apenas la 10ª parte del espacio. El resto, las 9 décimas partes, son enormes burbujas llamadas vacíos cósmicos, regiones de decenas de millones de años luz donde casi no hay absolutamente nada. Esa estructura de telaraña es, literalmente, la mayor que existe en el universo. Los filamentos que unen las galaxias se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz, formando una especie de andamiaje invisible sobre el que cuelga todo lo que brilla. En los nudos de esa red se acumulan los grandes cúmulos de galaxias, y de ellos arrancan los hilos que cruzan el espacio hasta el siguiente nudo. Pero entre hilo e hilo, en esas burbujas vacías, el panorama es de una soledad absoluta. Una nave que viajara por el centro de uno de esos vacíos podría recorrer decenas de millones de años luz sin acercarse a una sola galaxia. Piensa por un momento en lo que significaría ese viaje. Avanzarías durante millones de años, a la velocidad que fuera, y a tu alrededor no habría nada, ni una estrella cercana, ni una nube de gas a la vista, solo oscuridad en todas direcciones, y el lejano resplandor de galaxias inalcanzables como puntitos en la distancia. Sería el trayecto más solitario que se pueda concebir, kilómetros y kilómetros de absolutamente nada, repetidos un número de veces que ni siquiera tiene sentido escribir. Y aún así, ese paisaje desolado es el más representativo del universo. Cuando hablamos del cosmos, hablamos sobre todo de esto, de un vacío callado y oscuro que se extiende mucho más allá de lo que cualquier viaje podría abarcar. Imagina ahora cómo sería vivir en una galaxia atrapada en el centro de uno de esos vacíos. Desde allí, mirarías al cielo en cualquier dirección y no verías ninguna otra galaxia cerca, solo oscuridad en todos lados, a distancias que el ojo no puede ni concebir. Habría civilizaciones, si existieran,
convencidas de que su galaxia es todo lo que hay en el universo, porque sus vecinas quedarían demasiado lejos para verse siquiera. Y esto no es un simple experimento mental, porque esas galaxias solitarias existen de verdad. Los astrónomos las llaman galaxias de vacío, y habitan en el corazón de esas burbujas inmensas, tan apartadas de todo que apenas tienen vecinas a una distancia razonable. Para los habitantes hipotéticos de un mundo en una de ellas, el cielo nocturno mostraría una oscuridad casi total, con apenas otras galaxias a la vista, incluso a través de un telescopio. Tardarían muchísimo más que nosotros en descubrir que el universo está repleto de otras islas, porque desde su rincón el cosmos parecería terminar en su propia galaxia. Y todo ese inmenso espacio vacío está además helado, a una temperatura bajísima, rozando el límite más frío que permite la física. Frío, oscuro y prácticamente vacío. Esa es la sustancia mayoritaria del universo. Y a ese frío y esa oscuridad se suma un silencio total. En el vacío del espacio no hay aire que transporte el sonido, así que esos abismos entre galaxias son absolutamente mudos. Ni un susurro, ni un eco, nada de nada. Si pudieras flotar en mitad de uno de esos vacíos, no verías ninguna galaxia cerca, no sentirías el menor calor, no oirías absolutamente nada, y a tu alrededor solo se extenderían distancias incontables de espacio estirándose en todas direcciones. Esa es la experiencia más común del universo, porque ese vacío silencioso ocupa casi todo lo que existe. Lo raro, lo excepcional, lo improbable, somos nosotros, apiñados en una mota cálida y ruidosa en medio de la nada. Para captar hasta qué punto manda el vacío, imagina que pudieras borrar de golpe todas las galaxias del universo. El aspecto general del cosmos apenas cambiaría, porque las galaxias ocupan una fracción ridícula del espacio total. El universo es, en lo esencial, vacío con unas pocas motas de luz salpicadas muy de vez en cuando. Y ese vacío conserva un último resto de calor, una temperatura de apenas 2 grados y pico por encima del cero absoluto. Es el rescoldo del Big Bang, la débil brasa que quedó del nacimiento del universo, repartida de forma casi idéntica por todo el espacio. Lo más parecido a una temperatura del cosmos entero, y es un frío que congela cualquier intuición. El segundo gran problema de la distancia entre galaxias tiene que ver con la luz y con el tiempo. La luz marca el límite de velocidad del universo. Nada puede ir más rápido que ella, ni una nave ni un mensaje. Para notar lo lenta que puede llegar a ser la luz, no hace falta irse tan lejos. La luz del Sol, que está relativamente cerca, tarda algo más de 8 minutos en llegar hasta nosotros. Eso significa que cuando miras al Sol, lo ves como era hace 8 minutos. Si se apagara de golpe, seguiríamos viéndolo brillar durante ese rato antes de enterarnos. Con la estrella más cercana después del Sol, ese retraso ya sube a más de 4 años. Y con Andrómeda, el retraso se dispara hasta 2,5 millones de años. La luz es rapidísima a escala humana, pero a escala del universo se arrastra como un caracol. Esto convierte cada noche estrellada en una especie de máquina del tiempo que tienes sobre tu cabeza. Cuando levantas la vista, no ves el cielo tal y como es ahora mismo. Ves un collage de tiempos distintos, porque la luz de cada objeto ha tardado lo suyo en llegar, según lo lejos que esté. Algunas estrellas las ves como eran hace décadas, otras como eran hace siglos, y Andrómeda como era hace 2,5 millones de años. Todo ese pasado, mezclado, llega a tus ojos a la vez en un mismo instante. Mirar al cielo nunca es mirar el presente. Siempre supone asomarse a un álbum de fotos del universo, donde cada imagen tiene su propia antigüedad. Y aun siendo lo más veloz que existe, la luz tarda millones de años en cruzar de una galaxia a otra. Eso arrastra una consecuencia rara y un poco triste.
Todo lo que vemos de las galaxias lejanas es información antigua. No las vemos como son ahora. Vemos cómo eran cuando su luz salió hacia nosotros, hace millones o miles de millones de años. Esto significa que muchas de las galaxias que aparecen en las imágenes del universo quizá ya no existan tal y como las vemos. Algunas habrán cambiado por completo. Otras se habrán fusionado con sus vecinas. Y nosotros seguimos recibiendo su retrato de hace eones, como una carta enviada por alguien que tal vez ya no esté. Cuanto más lejos miramos, más atrás en el tiempo viajamos. Observar el espacio profundo es, en realidad, observar el pasado profundo. Los grandes telescopios llevan esta idea al extremo. Cuando el telescopio James Webb apunta a las galaxias más distantes que conocemos, capta luz que lleva viajando más de 13.000 millones de años, casi desde el principio del universo. Esas galaxias aparecen ante nosotros como eran cuando el cosmos era joven, mucho antes de que existieran la Tierra o el Sol. Es el instrumento que más lejos llega en el tiempo. No viaja al pasado, simplemente recibe luz tan antigua que nos muestra el universo tal y como fue hace eones. Cada imagen del espacio profundo abre en realidad una ventana a una época que ya no existe. No existe forma de ver una galaxia distante en su presente, porque ese presente tardará millones de años en llegarnos, si es que llega algún día. Detente a pensar en lo que eso implica de verdad. Ahora mismo, en este segundo, esas galaxias lejanas tienen un presente. Están ocurriendo cosas en ellas, estrellas naciendo, estrellas muriendo, quizá mundos enteros con sus propias historias. Y nosotros no tenemos forma de saber nada de ese presente, porque la noticia tardaría millones de años en cruzar el vacío. Para cuando llegue, si es que llega, todo habrá cambiado otra vez. Vivimos permanentemente desconectados de la hora del resto del universo. Solo conocemos su pasado, y siempre con un retraso de millones de años. Y entonces surge la pregunta que todos nos hacemos, la de si algún día podremos cruzar esas distancias. Aquí toca ser honesto. Con la física que conocemos, viajar a otra galaxia queda por completo fuera de nuestro alcance. La sonda más rápida tardaría más tiempo que el que la vida compleja lleva existiendo sobre la Tierra. Se habla mucho de motores de curvatura, de atajos a través del espacio, de doblar el universo para acercar dos puntos. Suena maravilloso, y por ahora se queda en pura matemática teórica. Esos motores exigirían formas de energía exótica que nadie sabe si existen, y mucho menos cómo conseguir. Para entender por qué cuesta tanto, hay que ver qué exige la idea. Un motor de curvatura no empujaría la nave a través del espacio. Comprimiría el espacio por delante y lo estiraría por detrás, deslizando una burbuja con la nave dentro. Sobre el papel, en ciertas ecuaciones, eso encaja. El problema llega después, porque para lograrlo harían falta cantidades disparatadas de un tipo de energía con propiedades nunca observadas en la naturaleza. Una especie de energía negativa. Nadie ha encontrado esa energía. Nadie sabe si se puede obtener. Y nadie tiene la más remota idea de cómo fabricar semejante motor. Por eso toca decirlo sin rodeos. Hoy es ciencia ficción, no un plan de viaje real. No hay ningún atajo a la vuelta de la esquina. Y lo mismo vale para la simple idea de comunicarnos. Olvídate por un momento de viajar y piensa solo en mandar un mensaje. Aunque lanzáramos una señal de radio, que también viaja a la velocidad de la luz, hacia una galaxia lejana, esa señal tardaría millones de años en llegar. Y la respuesta, otros tantos millones en volver. Una sola conversación de ida y vuelta duraría más que la historia entera de la humanidad multiplicada por 1000. Las distancias no solo nos impiden ir, también vuelven imposible cualquier diálogo.
Cada galaxia se queda, en la práctica, como una isla incomunicada para siempre del resto. Así que la distancia es brutal, el vacío es casi total, y ni la luz ni ninguna nave imaginable lo cruzan en un tiempo útil. Podrías pensar que ya hemos tocado fondo, que peor no puede ponerse. Te equivocas. Falta el dato más duro de todos, el que convierte esta distancia en algo todavía más definitivo, porque hasta ahora hemos hablado como si esas galaxias se quedaran quietas, esperándonos. No se quedan quietas, se están marchando. Aquí está la revelación que recontextualiza todo lo anterior. El universo no es estático, se está expandiendo, y además lo hace cada vez más rápido. Hay una especie de energía que llena el espacio, que llamamos energía oscura, y que actúa como un acelerador, separando las galaxias unas de otras a velocidades crecientes. Esa energía oscura es uno de los mayores misterios de la ciencia actual. Los astrónomos la descubrieron a finales de los años 90, al estudiar explosiones de estrellas lejanas y comprobar con enorme sorpresa que la expansión del universo no se estaba frenando con el tiempo, como casi todos esperaban, y que en realidad se aceleraba. Aquel hallazgo fue tan importante que acabó premiado con un Nobel. Y lo más inquietante es que tras décadas de investigación, todavía no sabemos bien qué es esa energía. Sabemos que está ahí, que llena el espacio vacío, y que empuja al universo a separarse cada vez más rápido. Pero su naturaleza sigue siendo un enigma sin resolver. Y aquí hace falta una aclaración importante, porque todo esto suena a ciencia ficción, y sin embargo, no lo es. Nada de lo que cuento es una suposición ni una teoría sin pruebas. La aceleración del universo se midió observando miles de explosiones de estrellas a distancias enormes. La frontera de los 18.000 millones de años luz sale de esas mediciones reales, no de la imaginación de nadie. Los astrónomos no creen que el 94% del universo sea inalcanzable. Lo calculan a partir de datos que cualquier equipo puede comprobar. Eso separa este dato de una fantasía. Es una de las conclusiones mejor respaldadas de la cosmología moderna, por incómoda que resulte. El espacio mismo, el vacío entre las galaxias, se estira sin parar. Y cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros, porque hay más espacio entre medias estirándose a la vez. Esto lleva a una conclusión que parece imposible. Las galaxias más lejanas se apartan de nosotros tan deprisa que la distancia que nos separa crece más rápido de lo que la luz puede recorrerla. Quizá pienses que eso rompe la famosa regla de que nada supera a la luz. No la rompe. Ninguna galaxia se mueve por el espacio más rápido que la luz. Lo que ocurre es que el propio espacio entre nosotros y ellas se estira. Y al acumularse ese estiramiento a lo largo de distancias gigantescas, el resultado final es que se alejan a un ritmo que la luz jamás logrará alcanzar. La mejor forma de imaginarlo es pensar en una masa de pan con pasas metida en el horno. A medida que la masa sube, cada pasa se aparta de todas las demás. Y no es que las pasas se desplacen por la masa. Lo que crece es la propia masa que hay entre ellas. Cuanto más lejos están dos pasas, más masa hay entre medias hinchándose, y más rápido se separan. Las galaxias son esas pasas, y el espacio es la masa. Por eso las galaxias más lejanas se alejan más deprisa, y por eso, más allá de cierta distancia, el espacio entre nosotros crece tan rápido que ya nada podrá recorrerlo. Y de aquí sale el número que deberías llevarte de este vídeo. En este preciso momento, el 94% de las galaxias del universo observable ya está fuera de nuestro alcance para siempre. Toda galaxia que hoy se encuentre más allá de unos 18.000 millones de años luz, se aleja tan rápido que jamás podríamos llegar hasta ella, ni siquiera viajando a la velocidad de la luz.
ni aunque tuviéramos por delante todo el tiempo del universo. Es más, la luz que esas galaxias emiten ahora mismo nunca llegará a la Tierra. Hay un matiz todavía más extraño en esto. De esas galaxias ya inalcanzables, seguimos recibiendo, por ahora, la luz antigua que emitieron hace mucho, cuando aún estaban dentro de nuestro alcance. Las vemos brillar, las fotografiamos, parecen estar ahí. Pero esa imagen es un eco del pasado de un objeto que, en su presente, ya se ha marchado para siempre de nuestro futuro. Con el tiempo, incluso esa luz antigua se irá apagando y enrojeciendo hasta desvanecerse, estirada sin fin por la expansión. Así que las vemos, y al mismo tiempo las hemos perdido. Su retrato sigue llegando mientras el objeto real se aleja a un ritmo que nada alcanzará. Han cruzado una frontera invisible, y desde nuestro punto de vista, están perdidas. Dale la vuelta al número para sentir su peso. De todas las galaxias que existen en el universo observable, solo un 6% sigue, en teoría, dentro de nuestro alcance. El otro 94% ya cruzó la línea sin retorno. Y ese 6% no es un grupo fijo y seguro. Es un grupo que se encoge sin descanso. Cada galaxia que hoy se asoma justo al borde terminará con el tiempo deslizándose al otro lado, hacia la inmensa mayoría que ya hemos perdido. No habitamos un universo que se abre ante nosotros lleno de posibilidades. Habitamos un universo que poco a poco se cierra y nos deja cada vez más solos. Y hay que tener presente que ni siquiera lo vemos todo. Lo que llamamos universo observable es solo la burbuja de cosmos, cuya luz ha tenido tiempo de alcanzarnos desde el principio. Más allá de esa burbuja, el universo continúa, probablemente muchísimo más grande, quizá infinito, lleno de galaxias que jamás veremos, porque su luz nunca ha llegado ni llegará. Así que cuando hablamos de 2 billones de galaxias, hablamos solo de las que entran en nuestra vista. La cifra real podría ser inimaginablemente mayor. Y de todo ese universo descomunal, lo que de verdad queda a nuestro alcance se reduce a ese pequeño 6%. Y bajando. Y lo más inquietante es que esa frontera no para de comerse el cielo. Cada año que pasa, cientos de millones de estrellas, repartidas por cientos de galaxias, cruzan ese umbral y pasan de estar a nuestro alcance a quedar fuera de él para siempre. El universo accesible se encoge sin descanso, en silencio, mientras tú escuchas esto. Esto no va a ocurrir en un futuro lejano. Está ocurriendo ahora, una galaxia detrás de otra, en tiempo real. Si avanzamos mucho en el tiempo, la imagen se vuelve casi insoportable. Dentro de miles de millones de años, todas las galaxias que hoy vemos brillar se habrán alejado tanto que desaparecerán de la vista por completo. El cielo de esa época remota mostrará solo nuestro propio grupo de galaxias cercanas, ya fundidas en una sola. Cualquier civilización que surja entonces mirará al cosmos y lo creerá vacío, sin sospechar que una vez estuvo repleto de 2 billones de galaxias. Nosotros vivimos en una época privilegiada, la que todavía alcanza a ver el universo antes de que se aparte de nuestra vista. Y esa idea encierra algo casi escalofriante. Una civilización que surja en ese futuro remoto, con las galaxias ya desaparecidas de su cielo, no tendría forma de saber que el universo fue una vez inmenso y estuvo repleto. Mirarían a su alrededor, verían solo su propia galaxia gigante y oscuridad por todas partes, y concluirían, de forma razonable pero equivocada, que eso es todo cuanto existe. Las pruebas de la gran expansión, de los 2 billones de galaxias, del propio origen del universo, se habrán esfumado de su vista. Nosotros, en cambio, llegamos a tiempo. Vivimos en el breve instante de la historia cósmica en el que todavía se puede mirar hacia atrás,
y verlo casi todo. Eso, por sí solo, convierte nuestra época en algo extraordinariamente afortunado. Hay que precisar que este proceso es lento a escala humana. No vamos a ver desaparecer Andrómeda mañana, ni dentro de 1000 años, ni dentro de 1.000.000. Las galaxias que hoy se asoman justo al borde de lo alcanzable tardarán muchísimos miles de millones de años en cruzar del todo al otro lado. Pero la dirección del cambio es inequívoca y no admite marcha atrás. El universo accesible solo puede encogerse, nunca crecer. Cada año que pasa, la cuenta de galaxias a nuestro alcance baja un poco y jamás volverá a subir. Es una puerta que se cierra a cámara lenta, despacio pero sin pausa, y que no se abrirá nunca más. Después de todo esto, queda una pregunta justa, la de ¿qué nos queda entonces? Y la respuesta trae una parte reconfortante. No todo se aleja. Nuestra galaxia pertenece a un pequeño vecindario llamado Grupo Local, formado por la Vía Láctea, Andrómeda y unas 80 galaxias más pequeñas, todas unidas por la gravedad. Ese lazo gravitatorio es más fuerte que la expansión, así que este grupo no se va a separar. Mientras el resto del universo se aleja sin remedio, nuestro pequeño archipiélago de galaxias permanece junto, y seguirá junto. Es nuestra isla en el océano cósmico, y no nos abandona. Y esa isla tiene un destino curioso por delante. Con el paso de miles de millones de años, las galaxias del grupo local se irán acercando y fundiendo entre sí, empezando por la Vía Láctea y Andrómeda, hasta formar una única galaxia gigante. Para entonces, el resto del universo ya habrá desaparecido de la vista, pero esa galaxia heredera seguirá ahí, hecha con los restos de todas nuestras vecinas actuales. Lo que hoy son 80 galaxias separadas se convertirá en un solo hogar, enorme y unido. La distancia se lleva el universo lejano, pero a las de casa las acerca y las funde, en vez de apartarlas. La gravedad protege a los suyos. Y si ampliamos la mirada un poco más, descubrimos que ese grupo local forma parte de algo todavía mayor. Nuestra dirección en el cosmos incluye un supercúmulo gigantesco llamado Laniakea, que agrupa del orden de 100.000 galaxias repartidas por una región descomunal del espacio. La Vía Láctea es apenas un punto diminuto en uno de sus bordes. Es verdad que la mayor parte de Laniakea, por la expansión, terminará alejándose más allá de nuestro alcance, igual que el resto del universo. Pero saber que pertenecemos a una estructura tan vasta, aunque no podamos recorrerla entera, añade otra capa de asombro. Somos minúsculos dentro de algo inmenso, que a su vez es minúsculo dentro de algo todavía mayor. Y dentro de esa isla hay riqueza de sobra para asombrarse durante eones. Andrómeda con su billón de estrellas, las nubes de Magallanes visibles desde el hemisferio sur, decenas de galaxias enanas y nuestra propia Vía Láctea con sus cientos de miles de millones de soles. Y lo mejor es que parte de esa riqueza puedes verla tú mismo, sin telescopio. Desde el hemisferio sur, en una noche oscura, las nubes de Magallanes aparecen como dos manchas tenues de luz, dos galaxias enteras flotando junto a la nuestra. Desde el hemisferio norte, Andrómeda se deja ver como esa manchita borrosa de la que hablamos al principio. Son las galaxias más lejanas que el ojo humano alcanza a captar sin ayuda. Y aún así, pertenecen a nuestro pequeño grupo. Cuando las miras, contemplas otras islas de estrellas, las únicas lo bastante cercanas para regalarnos su luz a simple vista. Aún aceptando que el resto del universo quede para siempre fuera de nuestro alcance, lo que sí conservamos basta para llenar de exploración y de preguntas todo el tiempo que nuestra especie llegue a existir. La distancia nos aísla, cierto, pero no nos deja sin nada. Nos deja un hogar enorme. Y ese hogar es mucho más grande de lo que una sola vida podría explorar. Nuestra propia Vía Láctea,
con sus cientos de miles de millones de estrellas, contiene tantos mundos posibles que ni en millones de años de exploración los recorreríamos todos. Aunque jamás saliéramos del grupo local, tendríamos materia de sobra para investigar, soñar y descubrir durante todo el tiempo que nuestra especie sea capaz de imaginar. La inmensidad del universo nos aísla del resto, cierto, pero el trozo que nos toca sigue siendo tan vasto que llamarlo pequeño sería una broma. Tenemos un patio de juego gigantesco, aunque tenga una valla infranqueable alrededor. E incluso dentro de esa valla hay cosas que sí podríamos intentar algún día. Comunicarnos con otra estrella de nuestra propia galaxia, por difícil que sea, no choca con ninguna ley imposible, porque las distancias dentro de la Vía Láctea, siendo enormes, todavía se miden en años o en siglos de viaje de la luz, no en millones. Si alguna vez la humanidad sueña con explorar más allá del sistema solar, ese sueño tendría sentido entre las estrellas de nuestra galaxia, no entre galaxias. Lo que el universo nos cierra a cal y canto es el salto de una isla a otra. Dentro de nuestra propia isla todavía queda espacio para la esperanza. Y hay algo más, algo que cambia el tono de toda esta historia. Somos una forma de vida diminuta, atrapada en un solo planeta, alrededor de una sola estrella, en una sola galaxia, perdida en un rincón de ese océano vacío. Y aún así, desde aquí, hemos sido capaces de medir la distancia a galaxias que jamás pisaremos, de pesar el vacío que nos separa de ellas, y de calcular qué porción del universo ya hemos perdido. Entender la inmensidad que nos aplasta es, en sí mismo, un logro asombroso. Que unos seres tan pequeños hayan descifrado algo tan colosal dice mucho de lo que la curiosidad humana puede llegar a hacer. Piensa en cómo lo hemos averiguado, porque también es asombroso. Nadie ha viajado nunca a otra galaxia. Nadie ha medido con una cinta la distancia hasta Andrómeda. Todo lo que sabemos lo hemos deducido leyendo la luz, esa misma luz antigua que nos llega tras cruzar el abismo. En el color de esa luz, en la forma en que se estira y cambia, los astrónomos han aprendido a leer la distancia, la velocidad y hasta la composición de objetos que jamás tocaremos. Hemos convertido una manchita borrosa en el cielo en un libro repleto de información sobre el universo. Para unos seres atrapados en una sola roca, eso roza el milagro. Pero esa misma verdad, tan dura, le regala un valor inmenso a lo poco que sí podemos ver y tocar. La luz que todavía nos llega es un regalo a punto de caducar a escala cósmica. Cada partícula de luz que entra en tu ojo desde una galaxia lejana ha hecho un viaje irrepetible de millones de años para terminar, justo ahora, en ti. Nadie la volverá a ver. Esa luz se absorbe en tu retina y su trayecto acaba ahí, en ese instante, contigo como destino final. Visto así, mirar el cielo deja de ser un gesto trivial. Te convierte en el punto donde termina un camino que empezó antes de que existiera la humanidad. Hay algo profundamente íntimo en eso, en ser el final del recorrido de una luz tan antigua y tan lejana. El grupo de galaxias que nos acompaña es un hogar que no nos va a abandonar. Y la manchita de Andrómeda en una noche oscura es un pequeño milagro. 2,5 millones de años de viaje de la luz, desde la más cercana de 2 billones de islas, a través de un abismo que nada cruzará jamás. Cuando la vuelvas a mirar, sabrás lo que estás viendo de verdad. Y al bajar la vista de las estrellas a lo que te rodea, quizá veas también con otros ojos este lugar. Esta tierra, con todo lo que contiene, cada persona que ha existido, cada historia, cada amor y cada miedo, cabe entera en una mota diminuta, suspendida en mitad de ese vacío descomunal. Es lo único que tenemos, el único hogar a nuestro alcance, rodeado por distancias que nadie cruzará jamás.
Saber lo solos y lo lejos que estamos no tendría que hacernos sentir insignificantes. Tendría que recordarnos lo afortunados que somos de existir aquí, juntos, en esta pequeña mota de luz. Déjame en los comentarios qué sientes tú al pensar en todo esto. Si la distancia entre galaxias te da vértigo y te asusta, o si más bien te hace sentir afortunado de existir justo ahora, en la única época que todavía puede contemplar el universo lleno. Y dime también si te ha cambiado un poco la forma de mirar nuestro pequeño punto azul. Y si has llegado hasta el final, suscríbete al canal, porque aquí seguiremos contándote el cosmos tal y como es, con todo su asombro y también con todas sus verdades incómodas. El universo es mucho más grande, más vacío y más solitario de lo que parece. Y aún así, sigue mereciendo cada minuto que pasamos mirándolo.